Malqui Benítez. Malqui Casimiro. Presente, profesor. Mamani. Presente, profesor. Marquina. Presente. Montes. Navarro. Presente, profesor. Pérez. Puertas. Quispe. Ramírez. Quispe presente. Presente. Ramírez. Presente, profesor. Ya. Reyes. Presente, profesor. Limac. Presente, profesor. Presente, profesor. Ya. Rodríguez. Presente, profesor. Roif. Sánchez. Presente, profesor. Solís. Soto. Sotomaita. Sotoquispe. Presente, profesor. Sotoquispe. Zum. Taco. Vargas. Presente, profesor. Vilela. Zamudio. Ya. A ver, tenemos 22. Pero han entrado 26, a 4 más, 4 faltan. Alaya, Benavides, Campos, Capcha, Carrera, Carrera presente. Contreras, Cruz, Gutiérrez, Pobazonco, Huertas, Lorenzo, Malqui. Malqui Benítez presente. ¿Qué? ¿Qué número? 21. Malqui, ya. Montes, Presente, profesor. Huertas, Roif, Roy, presente, profesor. ya. Solís, Soto, Sotomaita, Sotomaita. ¿Sotomaita? Solís, profesor. Ah, Solís Trujillo. Solís. Profesor, lo hizo presente. ¿Sotomaita? Lorenzo, profesor, estamos arriba. Disculpe, llegué recién. Esperar al último. Ya, Soto. Profe, Taco presente. Taco Soto, presente, profesor. Soto, Zum, Son presente. Taco, Taco presente, profe. Vilela, Presente, profesor. Zamudio. Ahora sí. Tenemos 28. 28. Y aquí hay 28. Profesor, 27. Capcha Bolívar presente, número 6. Ya, Capcha Bolívar, 32. Pero quitan solamente 27. O 26. Hay 6 más que no están acá. Número 6, profesor. Ya. 6. 6 ya está. Ajá, gracias. Ya está ahí, míralo. Que no hay más, ¿no? Nadie más. Puertas presente. Buenos días. Huertas, buenos días, Huertas. ¿Alguien más? Hay 33. Pero acá siguen 28 nada más. Y algunos han contestado y se han ido. Bueno, ahorita lo chequeamos.
Se ve la diapositiva, ¿no? Sí, profesor. Bien, vamos a ver entonces el tercer método, ¿no? El método del punto y la pendiente. Para eso partimos de la primera fórmula de elasticidad. La primera fórmula era variación de cantidades sobre la cantidad inicial, variación de precios sobre el precio inicial. Bien, y vamos a ordenar esto, ¿no? Productos extremos, P, variación de Q, y Q, variación de P, producto de medio. Luego vamos a el incremento de Q pasarlo al denominador. Entonces vamos a tener arriba P y abajo incremento de P sobre incremento de Q por Q, ¿no? Entonces vamos a tener P sobre Q, pero el incremento de P sobre, o la variación de P con la variación de Q, va a ser la pendiente, ¿no es cierto? Esa es la pendiente. Y luego tenemos que, separando la pendiente del punto, vamos a ponerle 1 sobre M, la inversa de la pendiente, y P sobre Q, ¿no? Pero si ustedes ven, si ustedes observan, P corresponde a la ordenada y Q a la abscisa. Y aquí tenemos al revés. Primero la ordenada, un punto se determina por la abscisa ordenada. Aquí el orden es inverso, ¿no? Primero la ordenada y abajo la abscisa, ¿no? Y con la pendiente igual, ¿no? En lugar de tener la pendiente, tenemos la inversa de la pendiente, 1 sobre M, ¿no? Pues eso es una cuestión simplemente mnemónica, ¿no? Bien, entonces acá tenemos que esta es la fórmula para hallar la elasticidad, precio de la demanda en un punto, ¿no? Bien. Aquí tenemos este gráfico. Aquí tenemos este gráfico y debemos hallar la elasticidad, precio de la demanda por este método que hemos considerado, ¿no? A ver, vamos a ir con la primero, Aguilar. Aguilar, Sí, profesor, ¿me escucha? ya. Sí, perfecto. A ver, hállame la elasticidad, precio de la demanda en el punto A. Tiene la fórmula, ¿no? Sí, profesor, no tengo la fórmula. Ya. No se olviden, siempre cojan la fórmula para resolver algún problema. ¿Ya? Sí, profesor. ¿Ya? ¿Cuánto es? Me sale menos, bueno, la elasticidad me sale -3, Menos pero sería, 3. pero Ya, como es positivo, se supone que ya. es positivo, ¿cierto? Pero sale 3 positivo, sí. Claro. O sea, es sin
sin aplicar el valor absoluto menos 3, aplicando el valor absoluto es 3, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, esa es la inversa de la pendiente y P sobre Q, ¿no? En lugar de QP es P sobre Q. La pendiente sale 1, es 2, ¿no? La inversa es un medio. El Q es 2 y el P es 12. Entonces tenemos ahí menos 3, ¿no? Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Este es el último método, el método del cociente entre segmentos. Bien, en este método partimos de la fórmula del punto y la pendiente, ¿no? La fórmula del punto y la pendiente, la inversa de la pendiente y el número va a estar determinado por P sobre Q. Bien, vamos a aplicar la pendiente a este gráfico, ¿no? Y la pendiente, aquí tenemos la pendiente, ¿no? ¿Cuál será la pendiente? La pendiente va a ser PG, bajando de C a G, ¿no? La pendiente. Y la ordenada va a ser GE, ¿no? Entonces ahí tenemos la pendiente en este triangulito, ¿no? Tenemos la pendiente, la ordenada y la abscisa, ¿ya? Entonces eso reemplazamos en la pendiente y tenemos acá menos GC sobre GE. Ahora vamos a P entre Q en el punto C. En el punto C, P viene a ser la ordenada. La ordenada va a ser entonces GC. Y Q viene a ser la distancia de O a G. Y tenemos acá OG. GC entre OG. Entonces reemplazamos P sobre Q entre por GC sobre OG. Si hacemos ese reemplazo, eliminamos acá GC y nos va a quedar menos GE sobre OG. GE sobre OG. ¿Y qué cosa es GE sobre OG? Es cociente de dos segmentos de un cateto, ¿no? Y si este cociente es de estos dos componentes del cateto se dan, entonces deducimos de que también esa proporcionalidad rige para la hipotenusa. Entonces vamos a tener que la elasticidad precio de la demanda en el punto C es menos S sobre AC. ¿Ya? Y tendríamos entonces que la elasticidad es el cociente de los segmentos de la hipotenusa, S sobre AC. ¿Ya? Bien, vamos al siguiente punto. Ya, este método, a ver, el Alaya. Alaya. Alaya no ha venido. Falta. Siguiente, Altamirano. Sí, profesor. Ya, a ver, lee la diapositiva. El método del cociente entre segmentos es una herramienta visual y conceptual para entender cómo varía la elasticidad a lo largo de una curva de demanda lineal, donde la interpretación se centra en la magnitud relativa de los segmentos y el signo negativo proviene de la pendiente. Ya, muy bien. Bien, ahí tenemos un problemita, hallar la elasticidad en 3 puntos, en el punto K, M y L.
A ver, vamos al siguiente. El siguiente es Altamirano. Altamirano, sí está presente. Pues soy bien. Ya me Ya. había llamado. Ah, ¿ya de mí? Sí, Ah, ya, verdad, tienes razón. Benavides. Benavides está faltando. Benavides no está. El siguiente Campos tampoco está. Todos ya se han retirado, creo. El siguiente Captcha. Captcha sí está. Profesor, Ya, a ver, Captcha, allá la elasticidad en el punto K. ya. Ya. 3, profesor. ¿Cuánto? 3. 3. Ya. ¿Qué es lo que has hecho? ¿De dónde te sale el 3? A, o sea, los catetos, o sea, 8 menos 2 entre... Estamos en el punto K, ¿no es cierto? Ya. Ahí tienes que considerar dos segmentos, ¿no es cierto? ¿Cuánto? Hipotenusa entre el cateto... La hipotenusa que sería... No, puedes trabajar con la hipotenusa o con el cateto, es igual, ¿no? Que sería KB. Ya, entonces estás dividiendo ¿cuánto entre cuánto? La división. Raíz de 2 entre 2 raíz de 2. ¿Cómo? ¿Perdón? Estás dividiendo, O sea, acá... estás trabajando con el cateto o con la hipotenusa. A entre KB. A entre KB. A entre KB. Ya. Pero puedes trabajar con Con hipotenusa. con el cateto también, es igualito, ¿no? Trabajar con la hipotenusa, en este caso puedes trabajar con el cateto, ¿no? Sí. Ya. Trabajando con el cateto, ¿cuánto sería? Sí, el cateto serían... sería 6, sería 8 menos 2 entre el 2. Ya. ¿Y sale? Sí, también sale 3. Ya, muy bien. El siguiente, cadera, la elasticidad en el punto M. Carrera, la carrera, Sí, la estoy, carrera. profe. Ya. La elasticidad en el punto M. ¿1? En el punto M es 1. ¿Has dividido? La variación de Q entre Q y eso sobre la variación de P entre P. Ya. Ya, entonces te sale 1, ¿no es cierto? Ya. Colonia, Aquí estoy, profesor. ya. ¿Cuánto es la elasticidad en el punto L? En el L me sale al dividir 2 entre 6. Me saldría 0,33. O sea, en fracción. Un tercio. Muy bien. Ya, entonces ahí tenemos los 3, ¿no? Sale 3 menos 1,
Sale 3 en la primera, 1 en la segunda y 1/3. Entonces, ¿eso qué nos indica, no? Si ustedes ven el gráfico, van a observar que en el punto M es 1, ¿cierto? En el punto M la elasticidad es unitaria. Ahora, ¿cómo es la demanda en el punto K? En el punto K es 3. Entonces la demanda es elástica, ¿no? Entonces, en este tramo de M para arriba es elástica. Aquí es unitario. ¿Y cuánto es la demanda en L? La demanda en el punto L es 1/3. Entonces es inelástica. Entonces aquí está definido de que en la mitad siempre va a ser unitario. Y en la parte inferior va a ser inelástica y en la parte superior va a ser elástica. Entonces el método es muy sencillo, ayuda bastante en los problemas. Ya. Acá tenemos, a ver, el siguiente, Contreras, creo que no está. Contreras y Cruz Apasa no están. Dionisio, Presente. ya, Dionisio. Ya, a ver, lee esa diapositiva. Demanda perfectamente inelástica es cuando la elasticidad del precio de la demanda es igual a 0. Ajá. Y en el gráfico se ve en la parte vertical que va a estar el eje del precio del antídoto para veneno de serpientes, precio por dosis, y en la parte de las abscisas, la cantidad del antídoto en miles de dosis. Y cuando en el gráfico muestra una curva de demanda perfectamente inelástica, es decir, una curva vertical, la cantidad de antídoto para el veneno de serpiente demanda es siempre 1000 dosis, cualquiera que sea el precio. Esto implica que la elasticidad del precio de la demanda es 0 y por lo tanto la cantidad de demanda no se ve afectada por el precio. Bien, entonces este es el ejemplo que nos pone Krugman para la demanda perfectamente inelástica, ¿no? O sea, partiendo del hecho de que en Brasil, por ejemplo, que es donde se presenta la mayor cantidad de picadura de serpiente, ¿no? La cantidad de los antídotos es inalterada, ¿no? Y mientras que los precios pueden subir. Y la persona que normalmente puede pagar 2, si sube a 3 y le ha picado una serpiente, de todas maneras tiene que comprarlo, aunque sea 3 o 4 o lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque es su vida la que está en juego, ¿no? Es el ejemplo que nos pone Krugman para esta demanda, ¿ya? El siguiente, Flores. ¿La Flores? Sí, sí. Ya. A ver, léete esa diapositiva. Ya, en el eje X dice cantidad de pelotas de tenis rosa, docenas al año. Ajá. Eje Y, precio de las pelotas de tenis rosa cada docena. Para cualquier precio por encima de 5 euros, la cantidad demandada es 0. Para cualquier precio por debajo de 5 euros, la cantidad demandada es extremadamente grande. En la línea azul se observa que para cualquier precio igual a 5 euros, los consumidores comprarán cualquier cantidad. Bueno, El gráfico B, sí. el gráfico B muestra una curva de demanda perfectamente elástica, es decir, una curva horizontal, para un precio igual a 5 euros. Los consumidores comprarán cualquier cantidad de pelotas de tenis de color rosa, pero no comprarán ninguna a un precio por encima de los 5 euros. Si el precio estuviera por debajo de los 5 euros, los consumidores comprarían una enorme cantidad de pelotas de tenis rosa y ninguno de otro color.
Bien, entonces lo que nos está indicando es, bueno, este es un ejemplo un poco forzadito, porque nos indica de que hasta llegar a 5 se puede comprar una cantidad grande de pelotas de tenis rosa, ¿no? De color rosa. Y cuando llega a 5, digamos que es el tope, y con 5 todo el mundo está satisfecho con pagar 5 y todos compran pelotas a 5. O sea que hasta llega a 5 y ahí es donde todo el mundo compra la cantidad que quiere. Pero pasa de 5 ya nadie compra, ¿no? O sea, si ha estado en 5, pasa de 5 ya nadie quiere comprar, ¿no? O sea, lo consideran excesivamente caro, ¿no? Y en este caso tendríamos entonces una demanda perfectamente elástica, ¿no? La elasticidad sería infinita, ¿no? Bien, vamos a ver acá vamos a hacer un análisis de el efecto de un aumento de precios sobre el ingreso total. Eso varía de acuerdo a la elasticidad. Entonces hay 3 casos. Cuando la elasticidad es 1, cuando la elasticidad es menor de 1 y cuando la elasticidad es mayor de 1. ¿Por qué? Porque este es el problema que realmente interesa, ¿no? Cuando trabajan con elasticidades, el objetivo es tener el mayor ingreso, ¿no? Y el que le da el mayor ingreso es lo que les conviene, ¿no? Como esto se usa básicamente para peajes o para los cobros que realiza la municipalidad por algún servicio o los impuestos que hay que pagar al Estado, entonces se trabaja con este sistema de las elasticidades para ver si realmente mejora o no mejora el ingreso. Entonces, para eso se utiliza un sistema que gráficamente es bien sencillo, ¿no? Y con ese vamos a trabajar, ¿no? Porque el otro es un poco complicado trabajar con el otro método, ¿no? En cambio, con el método gráfico es más sencillo, se entiende mejor, es el objetivo, ¿no? Bien, entonces aquí en todos los casos vamos a trabajar con aumento de precios. Entonces, para este caso, el precio aumenta de 0,90 a 1,10. El precio se va hacia arriba, ¿no? Aumentamos de 0,90 a 1,10. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos, en primer lugar, una curva de la demanda de un producto. Esta es la curva de la demanda de un producto. Esto es importante, ¿no? Siempre debemos tener una curva de demanda y sobre esa curva de la demanda podemos hacer el cálculo gráfico, que es más sencillo. Bien, en primer lugar vamos a hacer el cálculo utilizando el método del ingreso total, ¿no? Y luego vamos a ver los métodos del efecto precio y del efecto cantidad. Entonces, utilizando el método del ingreso total, en un inicio el precio está en 0,90 euros, 90 centésimos de euro, y la cantidad es 1.100. Entonces, en todo este rectángulo de acá, vamos a tener lo siguiente: 1.100 por 0,9, ¿no? 0,9 por 1.100 nos va a dar 990, ¿no? Ese es el ingreso que corresponde cuando el precio está en 0,9. Nos vamos ahora a calcular el otro. Cuando ha subido el precio, tenemos 1,10 de precio y vemos que la cantidad se reduce de 1.100 a 900. Entonces el ingreso total es multiplicar el precio por la cantidad, y el segundo sería 900. El ingreso en A es 1.100 por 90, ¿no? El primero que vimos
en B es 900 por 1,1. Entonces, el primerito, A, 1100 por 0,90. El segundo, 900 por 1,1. 900 por 1,1. Entonces tenemos, antes del aumento es 0,9. Después del aumento es 1,1. Cuando el precio es 0,9, 0,9 por 1100, 0,9 por 1100 nos va a dar 990. Y el otro, cuando estamos en 1,1, el precio, la cantidad es 900. 1,1 por 900, vamos a tener 990 de ingreso. Entonces, cuando estamos con un precio de 0,9, tenemos un ingreso de 990. Y si subimos el precio a 1,1, ¿no? En este caso es un peaje para cruzar un puente, un peaje, ¿no? Pasamos de 0,9 a 1,1 y vemos que en los dos casos el ingreso es el mismo, ¿no? Entonces la pregunta vamos a hacérsela a Flores, ¿no? A ver, ¿está Flores? Y ya contesté yo la anterior. Ya conversaste, ya. Entonces Gómez. Gómez está, Gómez. Sí, profesor. Ya. Gómez, dime tú, si inicialmente el precio del peaje para cruzar el puente era 0,90, ¿no? Los técnicos que hacen los cálculos sugieren que sea 1,1. Pero ¿cuál es el resultado de haber subido el precio del peaje de 0,90 a 1,1? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué ha pasado con el ingreso? No difiere, profesor. ¿Cómo? No difiere el ingreso, profesor. Es el mismo ingreso que con 0,9. Claro, entonces esa recomendación no está buena. ¿Por qué? Porque el ingreso se ha mantenido. Es decir, por gusto vamos a cambiar los precios, al final no va a salir el mismo ingreso, ¿cierto? Ya. Esa es la fórmula, la forma más simple para calcular las diferencias. Ingreso en A y ingreso en B, ¿cierto? En A cogemos todo este cuadrado y en B cogemos todo este cuadrado, ¿no? Y aquí está incluiría lo que aquí se pone como C, B y C, ¿no? Bien, vamos a ver ahora el método del efecto precio y el efecto cantidad. Entonces, para eso, el efecto precio es partir del último precio y restar el precio inicial. El último precio, cuando ha subido 0,90, el último precio es 1,10. ¿De cuánto subió? De 0,90. Ha habido un incremento en el precio, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que tenemos que hallar es la diferencia en ese precio. Y la diferencia es 1,1 menos 0,9, ¿no? Y todo multiplicado por la cantidad que en este caso es 900. Entonces, el efecto de haber aumentado el precio, nos está dando un ingreso adicional de 190. Ese ingreso adicional de 190 es este de acá que está de color celeste, ¿no? Aquí dice, el efecto precio de un aumento en el precio, un precio más alto por cada cantidad vendida, ¿no? Entonces, este es el efecto. El efecto es esta diferencia por 900, que nos va a dar 180. Entonces, el efecto precio que hemos tenido es obtener 180 en el ingreso, ¿no? Ahora vamos a ver el efecto cantidad. Cuando ha subido de 0,90 a 1,10, ¿qué ha pasado con la cantidad? A ver, el siguiente. Gómez. Presente, profesor. Félix. Gómez Félix, ¿no? Ya. Gómez Félix. Cuando el precio ha subido de 0,90 a 1,10, ¿qué pasó con la cantidad?
ha disminuido a 900, de 1100 a 900. Ha disminuido de 1100 a 900, ¿no? Entonces, cuando el precio sube, la cantidad disminuye a 900. Es lo primero. Ahora vamos a ver entonces el efecto cantidad, ¿ya? Con Gutiérrez. Gutiérrez está. Gutiérrez no está, Guaguazonco tampoco. Huerta. Sí está el profesor, Guaguazonco. Ya, Gutiérrez no está. Guaguazonco ya llegó. Muy bien, Guaguazonco. A ver, dinos. Aquí vamos a ver. Vamos a ver el efecto cantidad. El efecto cantidad empieza por ver qué pasó con la cantidad, ¿no? La cantidad inicial fue 1100 y la cantidad actual es 900. ¿Qué pasó con la cantidad? Ha disminuido. Ha disminuido, ¿no es cierto? De 900 a 1100 ha disminuido. O sea, ahí viene el signo menos, ¿no? Acá hay que tener cuidado de hacer la operación matemáticamente, ¿ya? Si era 900, ya anteriormente era 1100, ¿no es cierto? Y la cantidad final es 900, entonces siempre es cantidad final menos inicial. La final menos inicial significa que había una reducción. Ya, lo multiplicamos por 0,9 y nos va a dar 180, ¿no? Ya. ¿Qué pasa ahora si consideramos los dos efectos? Considerando el efecto precio y el efecto cantidad, ¿qué pasa? Guaguazonco. O sea, no varía, ¿no? No varía, ¿no es cierto? No varía. Y es el mismo resultado que obtuvimos con el método del ingreso total. Bien, acá lo que hay que tener en cuenta es esta recomendación, ¿no? Siempre partir del precio último o el precio final y de la última cantidad o la cantidad final para que aritméticamente no salga el signo negativo. Porque si le ponemos 1100 menos 900, nos va a salir positivo y va a salir 180 y 180, 360 y sería un error, ¿no? Es lo único que hay que tener en cuenta. Bien, aparte de eso, aquí estamos calculando también la elasticidad, ¿no? O sea, este es un esquema resumen donde vemos bajo estas condiciones cómo es la elasticidad, ¿no? A ver, su compañero Huerta. ¿Huerta está? Sí, profesor. Ya. A ver, Huerta, explícanos cómo es la elasticidad unitaria. Bueno, utilizando la fórmula de la cantidad. ¿Por dónde empezamos en la elasticidad? ¿Por el precio o por la cantidad demandada? Por la cantidad demandada. ¿Ah? ¿Por el precio o por la cantidad demandada? Por la cantidad demandada. No. ¿Qué es lo primerito que se mueve? ¿El precio o la cantidad demandada? El precio. El precio. Y entonces eso no se olviden siempre, ¿no? Como norma, no empiecen por el numerador, sino siempre empiecen por el denominador en esta elasticidad, ¿ya? Y así se dan cuenta que a consecuencia de que variaron los precios, ¿qué efecto se obtiene en la cantidad demandada que está en el numerador? Ya. Bien, entonces, a ver, continúa. Sí, profe. Bueno, comenzamos por el precio, por el denominador, que se aumenta el precio de 0,9 a 1,1. Y eso tiene su efecto en la cantidad demandada, que es de 900, de 1100 baja a 900. Entonces, con la fórmula sería 900 menos 1100
sobre 900 más 1100 el precio, que varía de 1,10 menos 0,9 sobre 1,10 más 0,9 sobre 2. Y bueno, resolviendo todo esto, nos da menos 1. Pero antes de eso siempre tenemos que explicar de que debido a un aumento del 20% en el precio, la cantidad demandada disminuye en 20%, ¿no es cierto? O sea, no se olviden que esa es la cuestión importante. Esto de acá es la cuestión importante. Ante un aumento en el precio del 20%, la cantidad demandada disminuye en un 20%. Ahora, la elasticidad es el valor absoluto en menos 1, por lo tanto, la elasticidad, precio de la demanda es 1. En este caso, es una elasticidad de demanda unitaria, ¿no? Muy bien, pasamos al siguiente. El siguiente va a ser Huertas. ¿Ya? A ver, Huertas. ¿Está Huertas? Dígame, profesor. Ya. A ver, este ya es... acá hay un cambio ya, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí estamos partiendo de... ¿Cuánto es el incremento en el precio? Se incrementa 20%. Ya. ¿Y cuánto es la disminución de la cantidad? Disminuye 10%. Disminuye 10%, ¿no es cierto? Muy bien. Lorenzo, ¿está Lorenzo? Sí, profesor. Ya, muy bien, Lorenzo. A ver, vamos a ver contigo ahora. Calcúlanos con el método de ingreso total. Calcula si aumentó o no aumentó el ingreso. Sí, profesor, aumentó. El área de B es mayor. En 100 es la diferencia. Mira, el área de B, el ingreso, ¿cuánto es? Es 1.1 por 950, que sería 1045. Y en el A, perdón. 0.9 por 1050, que es 945 en el A. Ya. Entonces habría una diferencia de 100. Ya, muy bien. El siguiente, Magariño. Sí, profesor. Ya. La sugerencia de subir 20% el costo del peaje, ¿ha sido correcta o no? Sí ha sido correcta, ya que te da un margen positivo, decían. Muy bien. El siguiente, Malky. ¿Está? Sí, Malky Benítez. Ya, muy bien, Malky. A ver, explícanos el método del efecto precio y el efecto cantidad. Ok, para el efecto precio se analiza lo que aumentó el precio del cruzar el puente y se multiplicó con la demanda que disminuyó de 1050 a 950 y nos da 190. Y el efecto cantidad es primero la demanda que disminuyó y el precio inicial que tuvo el punto A nos da menos 90. Y el efecto es como el efecto del precio menos el efecto de la cantidad que nos da 100. Entonces, acá también se demuestra de que la diferencia en el ingreso es igual que en el caso anterior, 100, ¿no es cierto? Muy bien. El siguiente, Malky. ¿Está Malky? Sí, profesor. Ya. A ver, explícanos la demanda, cálculo de la elasticidad, perdón. Ya, entonces primero haríamos lo que es la parte del numerador, que es Primero es la el variación de numerador. la... Primero es la ¿Cómo? variación. Para
explicar la elasticidad, empezamos con el numerador. No, con el denominador, perdón. Ya, muy bien. Sigue entonces. Ya, entonces sería lo que es la variación de los precios para cruzar el puente, que es 1.10 euros menos 0,90, entre la semisuma de ambos precios. Y ahí abajo nos quedaría que, bueno, aumentó en un 20%. Y luego procederíamos con la demanda, que sería la variación de la misma. Sería 950 menos 1050 sobre la semisuma de ambas demandas. Y nos quedaría menos 10%. Y si dividimos esos dos, nos quedaría menos un medio, pero como está en valor absoluto, quedaría un medio, profesor. A ver, y eso te falta explicar. Esto de acá. La parte de ahí, menos 10% sobre 20%. Ajá. Eso es lo importante, ¿no? ¿Cómo? Eso es lo importante explicar, digo. ¿Qué es lo que ha pasado? Ya, que si aumenta el precio en 20, la cantidad disminuye en 10. Muy bien, eso es lo importante. Ya siempre no se olviden de que cuando hablamos de elasticidad hay que trabajar partiendo de qué pasó con el precio y qué efecto tuvo en la cantidad demandada, ¿ya? Vamos a ir al siguiente, Mamani. ¿Está Mamani? Profesor, Ya, muy bien, entonces vamos a ver acá. profe. No soy mamá ni puse una pregunta. ¿Puede mostrar la diapositiva número 12 un momento antes de seguir, por favor? La diapositiva 12. 12, ya. Ahí está. Sí, eso mismo. Ya. Gracias, profesor. Ya, listo. Estamos en esta de acá. Ya, a ver. Explícanos que el método del ingreso total. Primero hallamos el ingreso en A, sería multiplicando el precio que sería 0,9 por la cantidad que sería el punto que sería 1200 y nos da 80. Y luego para el ingreso en B hacemos lo mismo, precio en B por la cantidad mandada en B, nos saldría 800. Lo que nos genera una diferencia de 800. Ya, ahí nomás. ¿Qué te pedías? Mamá, mi profesor. Ya, ahora Marquina. Marquina. Sí, profesor. Ya, a ver, explícanos el método del efecto precio, efecto cantidad. Para el efecto precio se resta 1.1, es decir, la diferencia que hay en el precio por la cantidad de carros que pasan. Bueno, el efecto precio en este caso sería la ganancia extra y el efecto cantidad es los 800 que pasaba menos 1200 multiplicado por 0.9, que sería la pérdida por vender muchos carros. Y el efecto total sería menos 200, es decir, que el ingreso baja. Ya, a ver, Montes. Sí, profesor. Ya. La decisión de aumentar 20% el precio del peaje ha sido correcta. No, porque al final la ganancia salió negativa, o sea, no conviene. Muy bien, no conviene. Navarro. Sí, profesor. A ver, explícanos la elasticidad, cómo es la demanda, la elasticidad de esta demanda.
Bueno, primero hacemos la diferencia de cantidades. Bueno, primero se empieza con el denominador. Ya, muy bien. En la diferencia de los precios entre la semisuma de precios, todo en el numerador es, hacemos la diferencia de las cantidades entre su semisuma. De ese resultado voy a arrojar que en el numerador hay un menos 40% y en el numerador hay un 20%. Y bueno, luego sacamos el valor absoluto de esa división y nos da 2 como resultado. Ya, pero no nos has explicado esto de acá, ¿no? Esto de acá no nos has explicado. Bueno, que hay un decremento del 40%, hay un... No. ¿Por dónde se empieza? ¿Por la cantidad demandada o por el precio? Por el precio. Ya, entonces, Hay un aumento en el 20% en el precio y hay un decremento en el 40% en la demanda. entonces, en la cantidad demandada, ¿no? Entonces, ahí siempre hay que decir, ¿no? Que un alza del peaje del 20% ha determinado una reducción del 40% en la cantidad demandada, la cantidad de personas que cruzan el puente, ¿no? Y ha salido entonces que la demanda es elástica. En este caso, no es conveniente, ¿no? ¿Por qué? Porque sale un ingreso menor al que tenían inicialmente. Bueno, acá hay algunos ejemplos que los vamos a ver luego. Ese ejemplo es un ejemplo de elasticidad unitaria, uno de demanda inelástica y uno de demanda elástica. Pero vámonos a esta parte de acá. Es útil para los problemas, ¿no? Porque acá siempre se equivocan, ¿no? Siempre se equivocan y hay que tener en cuenta qué ocurre cuando la demanda es elástica y cuando es inelástica, ¿no? Cuando la demanda es elástica, ¿no? Y en dos casos, cuando los precios suben y cuando los precios bajan. Bien, entonces acá tenemos cuando los precios suben. Tenemos el primer caso. Cuando los precios suben, es positivo, ¿no? Cuando los precios suben 20%, ¿no? La cantidad demandada se reduce en 40%. Quiere decir que la demanda es elástica, ¿no? La demanda es elástica. Ante un 20% de alza de los precios, la cantidad demandada baja 40%. Ahora, nuevamente acá mismo, el precio sube 20% y la cantidad demandada disminuye en un porcentaje inferior al alza de los precios. La alza de precios fue 20 y acá es inferior a 20, es decir, la demanda es inelástica, es 20%. ¿Ya? Bien, entonces ahora vamos a ver qué conclusión sacamos acá, ¿no? Cuando el precio sube 20%, entonces se pone un precio más alto, ¿no?
y la cantidad demandada solo baja 10%, entonces la cantidad ha bajado pero poco, 10%. El ingreso sube. En ese caso sube. Aquí, cuando el precio sube 20% y la cantidad demandada se ha reducido un 40%, es decir, un montón de gente ya no compra, ¿qué pasa con el ingreso? Baja. Entonces, que el ingreso suba o que el ingreso baje depende de qué pasa con la cantidad demandada en el caso que los precios suban. Este es un ejemplo cuando los precios suben, ¿no? Cuando sube 20%, un porcentaje, y la cantidad demandada es mayor, el ingreso baja. Cuando el precio sube una cantidad 20% y la cantidad demandada es menor, el ingreso sube. Entonces, comportamientos diferentes en función de la elasticidad. Ahora vamos a ver qué pasa cuando los precios ya no suben como acá, sino cuando los precios bajan. Porque en las medidas, en impuestos, a veces sale más a cuenta bajar un impuesto que subirlo, ¿no? ¿Cuándo te conviene? Cuando bajas el impuesto y tu ingreso aumenta, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa, de qué depende eso, ¿no? Cuando los precios bajan 20%, vamos acá el primer caso, bajan 20%, y la elasticidad de la demanda es elástica, significa que si tú bajas 20%, la cantidad acá demandada está aumentando, ¿no es cierto?, en un 40%. Se ha bajado 20 y la cantidad de demanda es más de 20. Entonces, al haber bajado 20% y aumentar su cantidad de demanda en 40, el ingreso sube. O sea, eso es conveniente. Ahora, si el precio baja 20% y la cantidad demandada aumenta apenas 10%, o sea, ni siquiera llega al 20%, significa que hay menos demandantes, ¿no? Y por lo tanto, el ingreso baja. Entonces acá tenemos 4 opciones. De las 4, solo 2 nos convienen. Cuando la elasticidad de la demanda es inelástica y el precio sube, el ingreso sube. Cuando la elasticidad de la demanda es elástica, ¿no?, y el precio baja, el ingreso sube. Entonces acá la elasticidad tiene que ser más alta que la bajada del precio. Y acá, si el precio sube 20%, la cantidad demandada tiene que bajar en un porcentaje que no llegue a 20%, o sea, hasta 19%. Y entonces el ingreso sube. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces hacemos problemas solamente cuando los precios suben, y cuando los precios bajan, piensan que es lo mismo, pero no, es diferente, ¿no? Es al revés cuando los precios bajan. Acá está, este es un cuadro sintético, es útil para resolver los problemas, para que no se equivoque. Ese es el objetivo acá, para que cuando hagan los problemas se den cuenta, ¿no? Precio sube es una cosa, precio baja es otra cosa. Bien. Acá tenemos un cuadro donde tenemos
precios y cantidades. Esto es del algodón. A determinados precios la cantidad. Y tenemos acá esta recta de la demanda. La recta de la demanda. Bien, ¿por qué decimos nosotros acá que en este tramo la curva o la demanda es inelástica? En este punto de acá la elasticidad es unitaria y en este punto, ¿por qué la demanda es elástica? ¿No? Porque la elasticidad aquí es elástica, ¿no? Bien, entonces acá eso ocurre simplemente porque estamos trabajando con lo siguiente, ¿no? Cuando el precio sube de 0 hasta 5, ¿no? La cantidad demandada va bajando. La cantidad demandada va bajando. Pero, ¿qué pasa con el ingreso? El ingreso va subiendo. Va subiendo hasta que llega a ser 25. Ahí queda. Si continúa subiendo el precio, la cantidad demandada va a bajar y el ingreso total va a bajar. Entonces, como en el punto 5 es el tope, aquí la elasticidad es unitaria. Y en el ínterin, la demanda es inelástica. Y llega a ser unitaria acá. Y de acá para arriba se vuelve elástica. Al volverse la demanda elástica, vemos acá que pasamos de 6, 7, 8, 9, 10. Cuando este precio sube, la cantidad demandada va bajando hasta llegar a 0. Y el ingreso está también de caída, 24, 21, 16, 9, 0, ¿no es cierto? Entonces, para una comprensión más exacta, ¿no? Vamos a tomar un ejemplo, ¿no? Cuando el precio sube de 1 a 2 y la cantidad demandada baja de 9 a 8. El precio sube de 1 a 2 y la cantidad demandada baja de 9 a 8. ¿Ya? Entonces, haciendo el cálculo, ¿no? Tenemos que aquí nos sale que la demanda es inelástica, porque nos sale 0,17. Entonces, ante variaciones en los precios, ¿no? De 1 a 2, 1, 2 más 1 entre 2, los precios va a salir 3 medios. 1 entre 3 medios nos va a salir 1 entre 1.15, ¿no? Y por el lado del numerador hemos llegado a 8, menos 9, nos sale menos 1, entre 9 más 8 entre 2, 17, 8.5, ¿no? Eso nos va a salir menos 1 entre 8.5 en las cantidades ante una variación en los precios de 1 entre 1.5, ¿no? Porcentualmente, ¿qué nos da? Ante un 66% de incremento en el precio, hay una reducción en la cantidad de 11.8. La demanda aquí es inelástica. La demanda es inelástica. Y cuando el precio sube de 8 a 9 y la cantidad demandada baja de 2 a 1, el precio sube de 8 a 9, acá tenemos de 8 a 9, y la cantidad demandada en el numerador, entonces tenemos que en el denominador los precios han subido 11.8% y la cantidad demandada ha bajado en un 66%, ¿no? Vemos acá que la demanda es, la elasticidad es 5.64, es una demanda elástica. Aquí se está demostrando que en la parte de cuando el precio sube de 8 a 9 y la cantidad ya estamos por el final, ¿no?
acá es elástica, ¿no? Mientras que cuando el precio estaba en los inicios de 1 a 2, ¿no? Cuando el precio estaba de 1 a 2, ¿no? Era la demanda inelástica, ¿no? 0.17. ¿no? Entonces la cuestión aquí simplemente es aplicar la fórmula del arco para calcular las demandas y darnos cuenta por qué es elástico, por qué es inelástico, ¿no? Pues si tienen alguna duda, simplemente van a las fórmulas y ahí corroboran si es elástico o es inelástico. ¿Sí? Entonces aquí ya está, esta es la parte inelástica, esta es elasticidad unitaria y esta es la parte elástica. En los problemas se les va a indicar en este segmento cuál es la parte inelástica y esta es la parte inelástica. Aquí es la elasticidad unitaria y esta es la parte elástica. Bien, factores que determinan la elasticidad precio de la demanda, ¿no? Si hay bienes, si hay disponibles bienes sustitutos cercanos, ¿no? La elasticidad tiende a ser más alta si existen bienes sustitutos. Si existen bienes sustitutos, ¿no? Si sube el precio de la mantequilla, ¿no? La elasticidad precio de la demanda tiende a ser alta. ¿Por qué? Porque baja mucho el consumo de mantequilla y se puede consumir margarina como sustituto, ¿no? Entonces, al existir sustituto, cuando sube el precio de la mantequilla, la elasticidad de la demanda tiende a ser alta, pues baja mucho el consumo de mantequilla. ¿Ya? Aquí, si el bien es necesario o de lujo, ¿no? La elasticidad precio de la demanda tiende a ser baja si el bien es necesario. El bien es necesario. Entonces, por ejemplo, si necesitamos una medicina, tal dengue, por ejemplo, ¿no? Y hay una variación en los precios, el consumo va a seguir siendo el mismo, ¿no? El consumo va a seguir siendo el mismo. ¿Por qué? Porque es algo necesario, o sea, de eso puede depender mi vida, ¿no? Entonces, el consumo, si el bien es necesario, la elasticidad tiende a ser baja si el bien es necesario. Entonces, el consumo baja, pero poquito, ¿no? Muy poco. En cambio, la elasticidad precio de la demanda tiende a ser alta si el bien es de lujo, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, el consumo de automóviles, ¿no? Si la elasticidad tiende a ser alta, el consumo de automóviles baja un montón, pues, ¿no? La gente representa una parte del ingreso fuerte también, además, ¿no? Entonces, no se va a consumir automóviles, ¿no? Porcentaje del ingreso gastado en el bien. La elasticidad tiende a ser baja si el bien es una parte pequeñita del ingreso, ¿no? Entonces, la elasticidad tiende a ser baja si, por ejemplo, consumo frutas. ¿Por qué? Porque el consumo de frutas es una parte pequeña del ingreso. La parte pequeña del ingreso. En cambio, la elasticidad tiende a ser alta si el bien es una parte grande de la renta del consumidor. Un automóvil, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí la elasticidad es alta. ¿Por qué? Porque se llevaría una gran parte del ingreso. Entonces esto está determinado por qué porcentaje de la renta representa el bien. Si es fruta, su porcentaje bajo.
si es un automóvil es un porcentaje alto del ingreso, ¿no? El tiempo transcurrido desde el cambio en el precio. La elasticidad tiende a aumentar si hay tiempo para adaptarse al alza de precio. Es decir, la elasticidad en el largo plazo es mayor que en el corto plazo. Por ejemplo, si sube el precio de la gasolina, al inicio se demanda lo mismo. ¿Por qué? Porque se lo está necesitando, uno está acostumbrado y bueno, tiene que pagar porque inmediatamente lo necesita, ¿no? Pero ya con el pasar de los días le está consumiendo mucho su ingreso y va a cambiar, ¿no? Va a bajar la cantidad demandada. Bien, entonces estos son algunos ejemplos de los factores que determinan la elasticidad precio de la demanda, ¿no? Bien, acá tenemos la elasticidad precio cruzada de la demanda. Entonces acá tenemos la cantidad a las cantidades y acá los precios de otro producto y las cantidades de otro producto. Bien, entonces esta elasticidad precio cruzada es cuando sale negativo, es que estamos trabajando con un bien complementario. Cuando es un bien complementario, ¿qué pasa, no? La cantidad demandada de un bien disminuye, por ejemplo, las galletas, cuando aumenta el precio del otro bien, café. Si aumenta el precio del café, la cantidad de galletas disminuye. ¿Por qué? Porque la galleta es un bien complementario del café. Entonces nos va a salir acá la demanda, la elasticidad precio de la demanda negativa. Aquí, cuando es sustitutivo, la cantidad demandada de un bien aumenta, el T, cuando aumenta el precio del otro bien. Entonces, cuando aumenta el precio del café, la cantidad demandada del té aumenta, porque es un sustituto, ¿no? Sube el precio del café y aumenta la cantidad demandada del té. En este caso, la elasticidad es positiva, ¿no? Entonces, vamos a ver acá un ejemplo, ¿no? Cuando son complementarios. Vamos a ver, Pérez, ¿está Pérez? Ya, a ver, lee la diapositiva. Ya, sí, sí. Ajá. Ya. ¿Y acá qué hice? Continúan. Negativa. Conclusión, la conclusión. Claro, como es negativa, es
Al ser negativa es la primera conclusión. Al ser negativa es complementaria. Ya, sigue. Entonces acá vemos el precio. ¿Cuánto aumenta el precio? ¿Cuánto baja la cantidad, el precio de la gaseosa, no? ¿Cuánto baja la cantidad de pizzas? 20%. ¿No? Entonces aquí tenemos el signo negativo, indica que son complementarios y esa es la relación, ¿no? De 0.4. Una elasticidad negativa. Ya, muy bien. El siguiente, puertas está. Puertas no, este puertas no viene. Quispe. Presente, profesor. Ya, muy bien, Quispe. Ya, vamos a ver los sustitutos. A ver, lee la diapositiva. Sustitutos. Suponga que el precio de la pizza es constante y que se compran 9 pizzas por hora. Entonces el precio de una hamburguesa sube de 1,50 a 2,50 dólares. No hay ningún otro factor que influya en los planes de compra y la cantidad de pizzas compradas aumenta 11 por hora. Ya. ¿Y en la fórmula? En la fórmula vamos a colocar de arriba abajo la diferencia de las pizzas por hora sobre No, pero se la empieza media de siempre, la pizza. siempre empezamos por dónde, ¿el precio o la cantidad? La cantidad. No, siempre empezamos con precios. O sea, siempre el denominador, ¿no? Empezamos siempre con denominador. Ya, a ver el denominador. Ok. Colocamos la diferencia del precio de las hamburguesas en dólares, 2.50 a 1.50 sobre la media. Ya. Y en el numerador. La diferencia de las pizzas por hora sobre la media. Ya. ¿Y acá qué tenemos? Esta es la clave para explicar todo, ¿no? Tengo 20% sobre 50%, que nos daría Siempre se empieza por el numerador o el denominador, para explicar incluso, ¿no? ¿Qué es primero? ¿El numerador o el denominador para explicar? Incluso el mismo concepto, todo siempre empieza, siempre en dónde empieza, numerador o denominador. denominador. Denominador, ya. Entonces ahora sí, explica, a ver. Son 50%, es un incremento. ¿Qué subió? ¿Qué 50%? ¿Qué subió? ¿Qué cosa El subió precio de la 50? hamburguesa en dólares. Ah, ya, El el precio de la precio de la hamburguesa en dólares. hamburguesa, ya. ¿Y eso qué genera? Aumenta cantidad demandada. ¿De qué? Aumento cantidad demandada. Entonces ahí tenemos que, en primer lugar, a ver el siguiente, vamos a ver. Ramírez, Ramírez, Sí, profesor. ya. A ver, explícanos, si quieres desde acá, mejor. Y el signo
y la conclusión acá que se pone al final, ¿no? La parte de abajo, ¿no, profesor? Claro, claro. Ya. Bueno, como vemos, saldría 0.4, que sería positivo, y de Ajá. ahí se deduce que sería sustitutivo, ¿no? Muy bien, Eh, serían sustitutos, exacto. ajá. Y bueno, la cantidad demandada de un bien aumenta, que en este caso sería la pizza, cuando aumenta el precio del otro bien, que sería la hamburguesa. Claro, entonces cuando aumenta el precio de la hamburguesa, aumenta la cantidad demandada de pizzas, ¿no es cierto? Muy bien. Ya, ya. A ver, ahí tenemos la fórmula de la elasticidad ingreso de la demanda, ¿ya? Entonces, para la elasticidad ingreso de la demanda es el ingreso final menos ingreso inicial entre el promedio de los ingresos, ¿no? Aquí no está entrando el precio, ¿no? Aquí está entrando el ingreso. Y arriba las cantidades, ¿no? La diferencia de cantidades y el promedio de las cantidades. Entonces acá también es importante el signo, ¿no? Vamos a ver acá el siguiente, Reyes. Presente, profe. Ya, a ver la diapositiva. Necesidad de ingreso de la demanda. Suponga que el precio de la pizza es constante y que se compran 9 pizzas por hora. Entonces el ingreso sube de 975 a $1,025 por semana. No se modifica ningún otro factor que influya en los planes de compra y la cantidad de pizzas vendidas aumenta a 11 por hora. Entonces, primeramente en el ingreso de la elasticidad, se hace arriba la diferencia de cantidades sobre la media y todo eso abajo sobre la diferencia de precios sobre la media. Lo podemos ver al desarrollar. Diferente, a ver, espera. ¿Dónde están? Yo no veo precios en ninguna parte. Digo, digo, en lo que es el ingreso, el ingreso por semana. Ya. Ya, El ¿qué ingreso por quedamos? semana. Al desarrollar tenemos 20% sobre 5%, que es más 4. Elasticidad positiva bien normal. Ya. Bien, a ver, vamos al siguiente. Su compañero Reyes. Ese acabo de leer yo, profe. Ah, tú Reyes has sido, ¿no? Ya. Rimachi. Sí, profesor. Ya. A ver, analiza, explica, mejor dicho, el signo positivo y el 4, ¿no? El signo es porque es un bien normal y los porcentajes es que si el ingreso aumenta en un 5%, entonces su cantidad demandada aumenta en un 20%. Ya, muy bien. Entonces acá hay dos cosas, ¿no? Uno, el signo positivo. El signo positivo significa que, como dice su compañero muy bien, es un bien normal. Y el 4 significa la proporción, ¿no? En relación a 5, ¿cuánto ha sido la proporción en la cantidad que se ha demandado, ¿no? O sea, pueden ser, por ejemplo, un 4 con un 2 y habría que ver qué relación hay entre 4 y un 2, ¿no? Esa podría ser una pregunta. La otra es la que vamos a ver a continuación, ¿no? Ah, Rodríguez. Sí, profesor. Ya. A ver, lee la diapositiva. Suponga que el precio del fideo es constante y que se compran 10 kilos por hora. Entonces el ingreso sube de 975 a $1,025 por semana. No se modifica ningún otro factor que influya en los planes de compra y la cantidad de fideos vendidos
disminuye a 6 kilos por hora. Ya. La fórmula, Bueno, en la fórmula de la LCA al ingreso de la demanda, vemos que en el denominador se realiza la diferencia del ingreso sobre el promedio de estos, y en el numerador vemos lo que es la diferencia de la cantidad de kilos de fideo sobre el promedio de estos. Y luego vemos que el ingreso sube un 5% y la cantidad de fideo vendido disminuye en un 50%, obteniendo como resultado menos 10, ya. lo cual implica de que es una necesidad negativa y se clasificaría como un bien inferior. Claro. O sea, si es negativa, significa que el bien es inferior. Cuando es negativa, el bien es inferior, ¿no? Y el 10 indica el efecto que tiene ese ingreso sobre ese bien inferior, ¿no? Puede ser 10, puede ser 20, 5, ¿no? Entonces hay variaciones también que dependen de el número que nos salga acá, ¿no? Roy, Sí, profesor. ya, a ver. Ya. Esa es la elasticidad de la oferta. Es la misma fórmula que notamos. La cantidad, diferencia de cantidad sobre notas cantidad y precio. Así es la misma fórmula que ¿Y qué es lo que cambiaron? Bueno. lo veo igual cantidad, diferencia de cantidades entre el promedio de las cantidades sobre la diferencia del precio entre el promedio de los precios. Claro, la diferencia es que esta es la oferta, ¿no es cierto? Y el otro era la demanda. Demanda. Ya. Listo. Vamos a ver este de acá. A ver el siguiente. Sánchez. Sánchez está, ¿no está? Vamos a ver. Sí, profesor, sí, sí. Ay, muy bien. A ver. Ese es, lee esa diapositiva. Bueno, se dice sobre que la elasticidad de la oferta, dado que el precio sube de 20 a 30 dólares, la cantidad aumenta de 10 a 13 pizzas por dada la demanda, y ahí, dada la elasticidad, pone primero lo que es la demanda en el numerador y luego el precio, la diferencia dada la fórmula, reemplaza los valores y el aumento de la demanda de 13 días lo divide sobre la semisuma y lo mismo con el precio. Y ahí se sabe que hay un aumento del 26% en la parte de la demanda y uno del 40% en la parte del precio. Y así sería la elasticidad. Ya. Muy bien. El siguiente, Solís. Solís. ¿Está presente? Solís. Ahí sí está presente. Ya. A ver, ahí, ¿qué diferencia hay entre estas dos elasticidades? La de la demanda y de la oferta. Todo parece igualito, ¿no? Como dice su compañero, es la misma fórmula. Pero hay una diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Aparte de que el uno es de cantidad demandada y cantidad ofertada, ¿no? En la demanda se consideran los ingresos. ¿Cómo? En la elasticidad de la demanda es la misma fórmula. Como decía su compañero, es la misma fórmula, pero hay una variante.
A ver, el siguiente, Soto, Maita. Sí, profe. Ya. ¿Y cuál es la diferencia entre las dos fórmulas? Bueno, el anterior era de ingresos de la demanda, en este caso es de la No, oferta. no. La primerita que vimos nosotros, la elasticidad de la demanda al comienzo. ¿No es cierto? Que vimos incluso varias fórmulas para, una de ellas era esta, ¿no? La fórmula del arco, pero las dos fórmulas son iguales, ha dicho nuestros compañeros, pero hay una diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Las fórmulas son igualitas, pero hay una diferencia. En el significado de los términos. El significado de los términos. Bueno, aparte de que una es cantidad demandada y cantidad ofertada, pero hay otra cosa más que, digamos, esta es más sencilla que la otra, ¿no? ¿Por qué sería más sencilla? Porque se refiere a cantidad exclusivamente de que aumenta o disminuye. Vamos a ver el otro. Tú eres Sotomaita, ¿no? Sí, profe. Ya, Soto Quispe. Sí, profesor. ¿Y cuál sería la diferencia? Um, Acá analizamos como una relación con las sumas respectivas de los puntos que analizamos. O sea, analizamos la cantidad del punto inicial más la cantidad del punto final. A ver si alguien se da cuenta. A ver, vamos a verlo a Zoom. Zoom, ¿estás? Sí, profesor. Ya, a ver, dinos Zoom. En la primera, o sea, una diferencia mínima que veo entre la primera ecuación y esta de acá es que en la elasticidad del precio de la demanda tenía un valor absoluto, ¿no? En cambio, la de acá no. Muy bien, Zoom. Muy bien, Zoom. Claro, esa es la diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es una relación directa y la otra es una relación inversa. Al ser una relación inversa, lo que nos interesa es la elasticidad absoluta y por eso trabajamos con valores absolutos. Hemos visto de que en algunos casos los signos son útiles, pero en el caso de la elasticidad de la demanda, el signo no nos ayuda, ¿no? Simplemente queremos ver el efecto del aumento en los precios y cómo se reduce la demanda. Entonces, por eso le aplicamos valor absoluto y simplemente decimos la elasticidad es 1, 1,5, 0,5, ¿no? En este caso, los dos van en el mismo sentido, ¿no? O sea, la relación de precios y cantidades, si sube el precio, sube la cantidad, ¿no? Sube el precio de un producto, la cantidad ofertada aumenta. Entonces, esa es la diferencia, que aquí no tenemos que ver valores absolutos. Y también aquí solo nos interesa la elasticidad. En la otra también solo nos interesa la elasticidad, pero tenemos que aplicar el valor absoluto. ¿Ya? Vamos a ver estos casos de acá. Esta elasticidad unitaria, ¿no? Ajá. Bien. Taco. Taco. ¿Me está Taco? Taco. Se ha retirado Taco.
Vargas. Vargas. Vargas no está, tampoco. Estoy bueno. Sí está Vargas, ¿no? Ya, perfecto. A ver, Vargas, vamos a ver esta elasticidad unitaria. La diapositiva, ¿no? Sí, léela. Elasticidad unitaria menor repetible. La elasticidad unitaria igual a 1 es poco común, pues suele ser un punto de equilibrio temporal. La característica principal de la demanda de elasticidad unitaria es que los ingresos totales del vendedor se mantienen exactamente iguales, sin importar si sube o baja el precio. Demanda de elasticidad unitaria. El menú ejecutivo en una zona de oficina. Como ejemplo sencillo se reveló. Contexto. Un restaurante de nivel medio rodeado de oficinas corporativas ofrece un menú de almuerzo. Tiene una clientela habitual y compite con otros restaurantes cercanos, con la opción de que los profesionistas lleven su propia comida o dulce. El dueño decide subir el precio del menú para cubrir mayores costos, pero esto hace que algunos clientes dejen de ir. Claro, vamos a ver acá ya. Gracias. Vilela. Vilela está. Vamos a ver. Sí, se ha retirado. Vilela no está. Zamudio. Tampoco está. Entonces volvemos con Aguilar. Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, perfecto. Profesor, Sí, lee ¿qué la es lo que diapositiva. Lee la diapositiva. lo leo? Sí. El cálculo usando la fórmula del punto medio, acá tenemos el cambio porcentual del precio, que es 20 menos 16 entre la semisuma, 20 más 16 sobre 2 y por 100. Y que este es igual a 4 entre 18 por 100, lo cual da un 22.22%, que quiere decir que el precio subió un 22.22%. Luego tenemos el cambio porcentual de la cantidad demandada y tenemos que, bueno, es la resta, ¿no?, de la cantidad final menos inicial, que sería 80 menos 100 entre la semisuma multiplicado por 100, lo cual también da un 22.22% negativo. Quiere decir que la cantidad de menús vendidos ha caído un 22.22%. Luego la elasticidad sería dividir la cantidad demandada, ¿no? La fórmula que hayamos en la última línea entre la cantidad de el cambio porcentual del precio, que sería menos 22.22% entre 22.22%, y eso da 1 positivo porque es valor absoluto. Y luego ¿Sigo, profesor? Sí. ¿Sigo, profesor, o me llamo? Sí. Ok. Y luego tenemos el análisis económico, que es la prueba de ingresos totales, y es que como la elasticidad es exactamente 1, estamos ante una demanda de elasticidad unitaria. Entonces los ingresos antes de subir el precio, que son 100 menos por 16 soles, serían 1.600 soles, y los ingresos después de subir el precio, o sea, 80 menos por 20 soles, serían 1.600 soles. Y los ingresos, bueno, antes y después son lo mismo, son iguales. Ya. Bien, entonces ahí tenemos, tú eres Aguilar, ¿no? Ya. Sí, profesor Aguilar. Ya, perfecto. Vamos a ver a su compañero Alaya. ¿No ha venido Alaya? Sí, profe, sí, bien. Ah, sí has llegado, ya. Muy bien, Alaya. Sí. Entonces ahora dime, entonces, para él es igual cuando lanza 100 menús que lanzar 80 menús, porque su ingreso es el mismo, ¿no? No cambia. ¿Es lo mismo? Sí, no varía. No varía. Porque, sí,
Más ha aumentado el precio y la cantidad ha disminuido. Altamirano, ¿no ha pasado nada? ¿Es lo mismo para el empresario? Altamirano está. Es Altamirano. Sí, profesor. Ah, ya, sí estaba. Ya. Le sale lo mismo entonces al empresario, 100 y 80, ¿no? Porque sus ingresos son iguales. Claro, Suponte que pero tú eres el empresario. ¿Hay ya. alguna diferencia? No, pues que están iguales, porque, bueno, solo ha variado la cantidad y el precio. O sea, si ha subido el precio o bajado la cantidad que producían. Y bueno, no varía. El, A ver, no está, Benavides no está, ¿no es cierto? Campos tampoco. Capcha sí está. Profesor, Sí, a ver, dinos tú, al empresario le da lo mismo entonces, ¿no? sí, solo que difiere porque ahora vendes menos menú, pero a un precio más elevado, por eso el ingreso es lo mismo, ¿no? Solo es eso, pero el ingreso es lo mismo, la música. Entonces, léete esa diapositiva. ¿Qué significa esto en la práctica? El restaurante perdió 20 clientes que decidieron traer lonchera o ir a un lugar más barato. Pero los 80 clientes que se quedaron por fidelidad, cercanía o sabor pagaron más. Al final, el aumento del precio compensó exactamente la pérdida de clientes, manteniendo los ingresos del local sin variaciones. Aunque los ingresos totales son los mismos, para el dueño del restaurante, este escenario podría ser ligeramente beneficioso en la vida real. Si hay que preparar 80 menús en lugar de 100, sus costos variables, como ingredientes y tiempo, disminuyen, mejorando su margen de ganancia neta. ¿Qué conclusión se sale entonces? O sea, si bien los ingresos son el mismo, para el empresario en verdad es mejor que venda menos menú, pero a mayor precio, ya que se ahorra costos extra, ¿no? Como ahí lo dice, tiempo, ingredientes, etcétera. Ya, muy bien. Entonces, bueno, este es un caso de cuando se hace el estudio y se llega a esa conclusión de que la elasticidad es la misma, ¿no? A ver, una última pregunta para pasar la lista otra vez. Benavides no está, Campos no está, Capcha, Profesor, yo respondí. ya, perdón. Carrera, Sí, profesor. ya, Carrera. Bien, entonces aquí tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo, o, en otras palabras, ¿cómo se podría rápidamente encontrar un caso que tenga elasticidad unitaria? Y a ti te encargan y dices, a ver, averígame un caso de elasticidad unitaria, ¿por qué partirías tú? Ya lo hemos dicho por si acaso, ¿eh? Más antes. Esto es simplemente para, digamos, a una persona le encargan, bueno, yo quiero encontrar una elasticidad unitaria. ¿Qué dato sería el clave para poder descubrir esa elasticidad unitaria en un determinado caso, ¿no?
Que la variación de clientes y la cantidad, el precio nuevo sean equivalentes. Ya, no. A ver, la siguiente colonia. Aquí estoy, profesor. ¿Cuál sería? ¿Tienes una idea de cuál sería el dato clave para encontrar nomás que tengan elasticidad unitaria? Un La solo variación dato, de cantidad de... Uy, un solo dato, nada más. Pides un solo dato. se me había ocurrido a mí que la variación de cantidad igual a cambia variación de precio, pero un dato no. Bueno, vamos a pasar acá y acá, ¿no? Y esto está acá, miren. A ver, léete eso. Lo que Ok. es subrayado. La característica principal de la demanda de la elasticidad unitaria es que los ingresos totales del vendedor se mantienen exactamente iguales, sin importar si sube o baja el precio. Claro. Entonces, lo que tú tendrías que pedir es que, primerito, que te den dos momentos en que el ingreso es total. Ese es el único dato. Entonces, bueno, acá fue tanto el ingreso y acá fue tanto el ingreso. Ah, muy bien. Coges cada uno de ellos y te das cuenta de que el P por Q en uno es diferente al otro, ¿no? Y entonces ahí ya tú tienes tu caso de elasticidad unitaria, ¿no? Entonces, esos son los dos puntos importantes en esta diapositiva, ¿no? Hay otros dos casos más que ya se lo voy a poner a ustedes para que lo analicen, que también son peruanos, del Limón, y acá tenemos el otro de los pasajes aéreos Lima-Cusco, ¿ya? Bien, vamos a pasar lista. Ya, Aguilar, Sí, profesor, presente. Alaya, Presente. Mirano, Presente. Benavides, no está Benavides, no está Campos, no está Capcha, Presente. Carrera, Presente. Colonia, Presente. Contreras, Cruz, Profesor Benavides, presente. Benavides, profe. ya, Benavides, Contreras, Cruz Pasa,